Juan Pablo Antún, y el tema de su exposición es políticas públicas e innovadoras para mejorar la logística de distribución de mercancías en centros históricos y distritos centrales de las ciudades. Él va a abordar el caso de los barrios históricos de Lisboa, derivado de su año sabático que estuvo por allá en Portugal. Gracias. Bueno, es una presentación diferente de todo lo que pasó la mañana, porque es sobre políticas públicas. Vamos a ver. Primero la agenda a la... Mira, no sale. Nada más que subas un poquito tu tono de voz, Juan Pablo. ¿Izquierdo? No, derecho. Es el volumen acá. Ahí está. Quizás si nos ayudan un poco en ese micrófono. Bueno, la agenda... Ahí está muy bien. Ya está. Primero, ¿qué le pide la UNESCO a los órganos de gobierno de los centros históricos patrimoniales? Después, como estamos hablando en este ejemplo de Lisboa, algunas características que presentan los barrios históricos de Lisboa. Después, algo sobre el sector Horeca, es hotelería, restaurantes y cafeterías, ¿sí?, en los barrios históricos de Lisboa. Después, las operaciones logísticas actuales en los barrios históricos de Lisboa. Después, un conjunto breve de políticas públicas innovadoras para mejorar la logística de distribución urbana de mercancías en centros históricos. Después, las propuestas, va a ser una cosa muy rápida, para mejorar la logística de distribución urbana de mercancías en los barrios históricos de Lisboa, con particular referencia al sector Horeca, y después un epílogo. Esto fue hecho durante mi año sabático, durante el 2016, en el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, en un centro que se ocupa de estas cosas, con la doctora Rosario Macario y el doctor Vasco Reis, y me acabo de enterar que en Transportation Policy, uno de estos journals very nice, ¿sí?, sale publicado en un número dedicado a City Logistics. Bueno, entonces, ¿qué le pide la UNESCO a los gobiernos de los centros históricos patrimoniales? Que le pide conservar donde sea necesario el patrimonio construido. Le pide preservar la ocupación del centro histórico por la población original. Conservar las actividades económicas tradicionales existentes y establecer un programa local de movilidad. Bien. Lo que ocurre con los programas locales de movilidad es que se han ocupado de las personas, de la accesibilidad al centro histórico, de la peatonalización y la reingeniería de la vialidad, el transporte público de pasajeros y la localización y desarrollo de estacionamientos para autos particulares. Pero no se ha ocupado para nada de lo que tiene que ver con la movilidad de las mercancías. ¿Y por qué es importante la movilidad de las mercancías? Porque hay que mover alimentos, otros bienes de consumo, ¿sí?, que sirven para preservar la ocupación del centro histórico. Si no, la gente se va, no hay nada para comer, no hay dónde comprar. Después, los insumos para el sector Horeca. Los centros históricos son muy visitados, hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes, muchas cafeterías y muchas cantinas en el centro histórico de la Ciudad de México. Y eso hay que, para atender el interés de los visitantes, y además es una importantísima fuente de empleo. Después, otros bienes de consumo duradero se mueven ahí. Hay un Zara en el centro histórico de la Ciudad de México, porque es una localización tradicional que se vuelve prestigiosa, ¿sí? Y la presencia de mercados tradicionales, que es muy fuerte, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la ampliación del perímetro, tenemos la Merced,
que la hemos estudiado en otros proyectos. En Oaxaca tenemos un área de mercado muy importante que es como central en el centro histórico. Entonces vamos a Lisboa. Entonces, formalmente no existe un centro histórico en Lisboa. Lo que hay son barrios históricos. Y los barrios históricos están en colinas, como el barrio do Castelo, de San Jorge, Graça, Alfama, Muraria, Chiado y Barrio Alto. Y en la parte baja plana de la ciudad, que es lo que se llama Baixa o Baixa Pombalina. El tejido urbano de los barrios históricos de Lisboa tiene calles estrechas, laberínticas y escaleras. Por ejemplo, en Alfama y Muraria, que son barrios antiguos de la época de la ocupación árabe de Lisboa, hay escaleras. Yo bajaba de mi casa en 2 ascensores que bajaban 5 pisos. Y la única parte que es plana es Baixa. Baixa tiene un tratado ortogonal moderno porque hubo un violento terremoto en Lisboa en 1755 y el Marqués de Pombal cambió la organización urbana de ese centro. Bueno, entonces el sector Horeca, que es muy importante. Entonces, en el barrio alto, en Chiado, hay una cantidad inmensa de restaurantes, cafés y hoteles. Por ejemplo, estas son unas tomaditas de Google Maps. Los puntitos rojos son restaurantes y cafeterías. Los puntitos azules son hoteles. O sea, se ve que hay unos cuantos. En Alfama está mucho más concentrado. Es otro barrio que tiene los clubes de fado. Entonces, está más concentrado, es más sencillo. No le muestro el mapa. Después, en otra zona, como el barrio do Castelo, en Graça, en Muraria, está disperso. No hay clústeres de hoteles o de restaurantes. Después en Baixa, ahí es una concentración sobre 2 ejes, sobre la Rua Augusta y la Rua de Vitória, y no sé si ven, es alucinante, O sea, la cantidad de lugares donde hay que llevar 1 kilo de bacalao, que se come mucho en Lisboa, y viño verde. Bueno, entonces, ¿cómo son las operaciones logísticas actuales? Son un show. Entonces, aquí hay alguna serie del banco de fotos que tomamos de las operaciones. Se ven los camiones encima de las aceras, encima de los tramos de los tranvías. En Lisboa hay tranvías. Hay hasta en Rua Madalena, aquí por ejemplo, a ver. Baixa, Barrio Alto. Aquí hay algo, hasta dada vuelta. Por ejemplo, en Rua Madalena hay por ahí, hay hasta un Bimbo, porque hay Bimbo en Portugal, que es Bimbo de México. Está, bueno, y acá está. Bueno, entonces, políticas públicas, innovadoras. ¿Por qué son innovadoras? Porque son muy locas. Y voy a contar un poco la locura de las propuestas y la respuesta del gobierno de la ciudad. Entonces, primero, en general, son estas 5. Una gestión horaria de la accesibilidad vial, pero una gestión horaria no solo de los camiones de reparto urbano, sino también de los automóviles. Primera cosa. Después, asignación y gestión de áreas de carga y descarga en la vía pública, la promoción fiscal de vehículos innovadores, la promoción de microplataformas logísticas y un análisis de factibilidad de operadores logísticos especializados. Eso es muy europeo. Aquí sería verde. Vamos. Entonces, una serie de propuestas, pero esencialmente estas que tienen que ver con la gestión horaria de la vialidad. Enseguida les muestro. Gestión horaria de la vialidad, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, como el sector predominante de actividad económica es el Horeca, hotelería, restaurantes y cafetería, lo primero que investigamos es hasta qué momento
pueden recibir 1 kilo de bacalao para cocinarlo. La hora de la comida es entre 12:30 y 1. Entonces tiene que estar como a las 11:30 de la mañana. Entonces hay un intervalo de tiempo en donde yo puedo cerrar las calles secundarias, ya vamos a mostrar cómo, las calles secundarias a los automóviles particulares de los no residentes. Y los camiones hacen un show, los camiones se meten por cualquier lado y utilizan las calles secundarias como microplataformas logísticas móviles. Eso es un rollo. ¿Cómo se gestiona eso? Eso se gestiona con los pitones elevables y las tarjetas de proximidad que tenemos los residentes. Yo tenía una. Yo vivía en un barrio histórico, en el barrio do Castelo. Entonces, podía entrar solo cuando ponía esa cosita. Y había momentos en que estaba bajo el pitón porque era libre. Pero los camiones no podían entrar en un momento específico y tenían una tarjetita para entrar. ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, basta de eso. Esta es una imagen así muy simple, vamos a contar, porque si no queda puro rollo. Este es el Castelo de San Jorge, que es la colina más alta de la ciudad. ¿Sí? Después, todo por aquí, todo esto se baja, se ve la estructura urbana, son puras escaleras, esto es Alfama. Y por aquí atrás, hacia la Plaza de Figueira, todo esto son escaleras, no hay calles. Y entonces aquí, por ejemplo, yo bajaba con un ascensor que bajaba 5 pisos aquí, llegaba a la Rúa Madalena, cruzaba y entre la Rúa Madalena y la Rúa de Fanqueiros había 5 pisos más en un ascensor público. Esto es Baixa y por aquí se sube a Chiado, la Plaza Luis de Camões, y esta parte hay un restaurante al lado del otro. Entonces, basta. Entonces, algunas cosas de control de la vialidad. Esta es una imagen del Google Maps que salió mucho más clara que una que yo tengo. Aquí hay el aparatito que, el pitón está abajo. Aquí hay esto y acá hay un semáforo. Y aquí una foto horrenda, mía, horrenda, donde está el semáforo, el pitón está elevado, esto es hacia el lado del barrio do Castelo. Después, asignación de áreas de carga y descarga en la vía pública. Entonces, esto es un jueguito que, de dónde, en los horarios con que funcionan, qué sé yo. Vamos a pasarlo más rápido, y vamos a ver cómo gestionarlo, porque eso es el show. Entonces, pásame el primero de los videos. Entonces, ¿cómo se gestiona en Barcelona? Porque Europa se copia. A ver, ¿qué pasó? No, este es el otro. Bueno, déjalo ahí. Esto es en Lisboa. A ver, dale. Este es un proyecto europeo. Um sensor. Detectam o estacionamento de um veículo e que começam a contar o tempo a partir desse estacionamento, enviando informação para a nossa central. Un centro de control.
Párale. Vamos al otro video. Vamos, sí. El sensor es muy importante para México, porque aquí somos unos vivos. Entonces vamos a sacar el camión y volver a meterlo. Entonces metes una cámara, ¿sí? Y multas automáticamente. Ahora, dale, vamos. Barcelona. Esto es nuevo. Tienes una aplicación. ¿Cómo te creas? Entonces pones el nombre, pones el tipo de documento, el correo electrónico, te das de alta como camionero, digamos. Confirmas el correo electrónico, el teléfono, pones que eres, la contraseña, confirmas la contraseña, la matrícula del vehículo, las condiciones de servicio, y creas la cuenta de usuario. Ya. Ahora pégale al otro. Para. Ya está. ¿Cómo funciona? Entonces ahora yo llego con mi camión a un área de carga y descarga. Entonces primero se abre la aplicación, das el correo electrónico, la contraseña, la manera de entrar, inicia la sesión, chaca, checa que todo está bien, y después le sale como una pantalla de GPS de en qué lugares puede estar estacionado ahora. Entonces el tipo aprieta, estoy en esto, porque tiene un cartel con el código del área donde está instalado. Entonces empieza a darle media hora y a los 15 minutos le dice, se te va a acabar. Además, la multa es automática si te pasas. Claro. ¿Sí? Entonces, chaca, entonces el tipo llega de vuelta, pulsa finalizar y se va. Claro, en Barcelona son very nice los catalanes. En Lisboa tienen un sensor, le dan por la cabeza, que sería lo que tenemos que hacer en la Ciudad de México. Ya, párale. A ver, ya termino. Ya concluimos, sí. Para. Entonces, y después un proyecto de microplataforma logística en una plaza que se llama Campo de Cebolas, ¿sí? Que enseguida se los muestro. Espera, Campo de Cebolas. Miren, esta es una foto preciosa, uno de esos días maravillosos de Lisboa. Y entonces, aquí está el castelo, y esto, Baixa Pompalina, está aquí, está a solo 2 cuadras. Y entonces en esta plaza proyectamos una plataforma logística para funcionar como centro de carga de pedidos. A 35 kilómetros de este lugar hay unos grandes centros logísticos parecidos a San Martín Obispo, aquí en la Ciudad de México, donde está Walmart. Y entonces ahí salen los camiones grandes se meten aquí y se forman los pedidos y salen las rutas. Y eso es muy importante. Pero no funcionó. ¿Por qué? Por la polaca. Esto que hay aquí es la Casa de los Bicos, la Fundación Saramago. Entonces, iba a haber muchos camiones, iban a salir camioncitos. Entonces iba a cambiar la imagen urbana. Entonces, sácate al diablo. Y ahora es un estacionamiento de autos, claro, miles de autos de los que van a visitar. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Después, otra propuesta era en los parques de estacionamiento de EMEL, que es la empresa municipal de estacionamientos, crear en las entradas microplataformas logísticas. Y en esta zona hay 2. Uno está por aquí, por acá, y otro está del otro lado, bueno, no importa, Chao de Loureiro, y entonces, acá, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Porque eso es cosa de políticas públicas. La empresa municipal de estacionamientos hizo lo mismo que la Ciudad de México con los parquímetros en Coyoacán, privatiza la vía pública. Entonces, los parkings
son de propiedad privada, operados privadamente. Entonces, te da menos lana que los camiones, porque le estás quitando un pedazo de estacionamiento para vender, y tampoco funcionó. Y después, lo que sí funcionó es la última de las propuestas locas, que es los centros comerciales, porque cada vez hay más centros comerciales. Entonces, tienen un estacionamiento, un parking para los clientes, pero crear una zona de microplataforma logística para atender no solo al centro comercial como Perisur, sino también distribuir en los lugares que están cercanos. Pero eso tiene que estar regulado, porque si no Perisur no te deja. Bien, va. Entonces ya... y después esto que es una propuesta muy europea, que aquí solo funcionó con Jumex, cuando tenemos la relación con los directores de logística que nos dicen, en el centro histórico, Juan Pablo, si aparece un loco que quiera distribuir, que lo hagan ellos. ¿Sí? Ahí es muy común, ya hay varias ciudades europeas que tienen operadores logísticos que distribuyen en los centros históricos. Pero hay un pequeño detalle, tiene que haber por lo menos 2, 3, porque si yo soy Pepsi, no le voy a dar que me distribuya a uno que distribuye Coca-Cola, porque saben cuánto vende en cada punto de venta. O sea, es una cosa complicada. O sea, no es puro rollito, tiene su gracia. Bueno, epílogo. Bueno, ¿para qué sirvió además la estancia sabática? Sirvió para estudiar proyectos europeos y ver, porque estuve en varias reuniones donde están todos los europeos. Hay 13 proyectos europeos en los últimos 10 años de distintas cosas. Y además hay 17 estudios hechos por la Volvo Research con la Universidad de Columbia. Entonces, bien, sirvió. Entonces, ¿qué pasó además? Integramos la red temática de CONACYT, somos parte de la red de CONACYT sobre centros históricos en México, que coordina el Programa Universitario de Estudio de la Ciudad. Nos han aprobado un proyecto PAPIT, que todavía no se puede abrir porque la lana no existe, pero que ya está, que tiene que ver con el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya estudiamos las cadenas de suministro de los hoteles, de los restaurantes, de las cafeterías y de las cantinas en el Centro Histórico. Es muy interesante, pero no hay solo eso, está la calle de las petacas, la calle de las pirinas, la calle del pirulín. Entonces, no es el centro histórico de Lisboa, no. El centro histórico de la Ciudad de México es, si no lo encuentras en el centro histórico, no existe, ¿no? Entonces es mucho más cósmico que cualquier estudio de Europa. Y también tenemos un proyecto metido en CONACYT, que a ver si sale, porque el presupuesto no existe al final del sexenio, con el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, donde vamos a entrar a los 10 centros históricos de patrimonio mundial. Es el único país del mundo, México, que tiene 10 centros históricos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y vamos a entrarle, Ciudad de México, a fuerza, le vamos a entrar a Oaxaca, a Campeche y a Guanajuato. Son muy diferentes. En Oaxaca, el lío del mercado. En Campeche, la muralla y 2 puertas. Es un lío, un lío. Y en Guanajuato... eso es otra cuestión. Juan Pablo, muchísimas Basta, gracias. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, concluimos nuestra tercera jornada.